Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Historias Encriptadas. ¿Cómo han estado? Los he extrañado, hace mucho tiempo que no salgo en cámaras, pero he estado trabajando para hacer las mejores historias, investigando para darles siempre lo mejor. Espero que estén bien a salvo en esta cuarentena que para todos nosotros es difícil, obviamente. Espero también que muy pronto podamos tener una solución a toda esta situación con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartir contigo una hermosa historia, no sin antes recordarte que debes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que es gratuito, desde donde tú quieras, desde tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. La siguiente historia, encriptada, empieza así. Mamá volverá pronto, le dijo su abuelo, pero ella no imaginaba lo que él escondía. Nada suele marcar más el espíritu de un ser humano que el amor incondicional que nos dejan los abuelos en la vida, sobre todo si éste se convierte por alguna razón en la única persona con la que uno puede contar. Creo que cuando Dios dijo una vez que volveríamos al polvo, se refería a nuestros orígenes más que a perecer y quedar en el olvido. Existe una información que va más allá de la genética, y es la que se implanta en cada ser humano que sale fruto de nuestros lomos. Dios siempre lo supo, es por eso que muchos naceremos amando más al origen que al resultado. Pensad en esto mientras tratas de desencriptar la siguiente historia. En Gales vivía un hombre anciano que estaba solo, era viudo y solo había tenido una hija quien al casarse se había ido a Francia con su marido. Siempre se comunicaba con ella y al estar en guerra con países aledaños, la idea de visitarse era muy remota por no decir imposible. El único medio de comunicación por años habían sido las cartas, las cuales tardaban hasta un mes en llegar a su destino. El hombre, mientras tuvo mucha fuerza, había mantenido en orden su casa y su finca, pero poco a poco empezaba a perder fuerza y también movilidad, y esto sumado a su soledad, ya casi no tenía mucho ánimo. Empezó a vender un poco de sus tierras para mantener los caballos y cabezas de ganados que había acumulado durante años. Pero un mal día, todo cambiaría para este pobre anciano. Una carta le llegó avisándole que su única hija había enfermado de cáncer. Hasta ese momento, él sabía que tenía una nieta, la cual solamente había visto por medio de fotografías, y estando en los peores días de su vida, no hallaba consuelo para enfrentar la idea que su única hija, en breve, moriría. Las cartas cada vez llegaban con mayor frecuencia, y en una de sus últimas cartas, su hija le confesó que hacía 5 años ella se había separado del padre de su hija y de éste nada sabía. Qué tristeza le causaba, pero el peor miedo ahora y lo que más le preocupaba al anciano era el destino de su nieta si su hija falleciera. Durante mucho tiempo investigó e indagó, buscando la forma de que, de algún modo, él pudiera ir a Francia. Se le había ocurrido hasta ir a pie, pero el miedo le embargaba al saber que solo tenía poco tiempo antes de que una carta le llegara avisándole del deceso de su única hija. Los días se le habían tornado negros, y lo peor era que al estar atado de manos por las relaciones entre países y los conflictos, no podría imaginar ni siquiera despedirse de su hija, y también le carcomía el corazón de que su nietecita, dentro de poco, a su corta y tierna edad, tendría que enfrentar la idea de que no volvería a ver a su madre con vida nunca más. En esos días también estaban enviando soldados y personal para apoyar a los países aliados. ¿Sería esa la forma?, se preguntaba, mientras muchos se alistaban para viajar en el tren rumbo a las bases militares. Seguido de esto se sabía que todos se embarcarían en un buque hacia Francia.
Una tarde, mientras se dirigía a entregar otra carta avisándole a su hija que pronto iría con ella, escuchó que unos hombres de edad se disponían a embarcarse como ayudantes de cocina, mantenimiento de buques o cocineros. Así el anciano no lo pensó más y, estando desesperado, se ofreció ir como cocinero en un buque de guerra. Su plan era simple. Apenas toque tierra, llegaría a Francia y buscaría a su hija para al menos despedirse y conocer a su pequeña nieta. Y así fue. Aunque tuvo que navegar por casi 7 meses, durante ese tiempo se hizo amigo de un teniente, quien empezó a sospechar del anciano por la determinación que éste tenía por ir a Francia. Un día se les anunció que desembarcarían pronto algunas municiones en Francia. Su plan se activó, apenas y le habían dado 12 horas, pero para él eran vitales. Todos despejarían la mente en ese tiempo, incluso los tripulantes del buque de guerra. Al pisar la ciudad, pensaba en cómo estaría su hija. ¿Soportaría verla mientras quizá agonizaba?, se preguntaba mientras su cansado corazón desfallecía en el camino. Las lágrimas caían por sus agrietadas y envejecidas mejillas. En su mente pensaba que 12 horas no eran suficiente para que él pudiese despedirse de su hija, a quien no había visto por más de 20 años. En su pensamiento solo estaba la misión ahora de ir por su nieta, pues su hija nada le esperaba más que la muerte. Ambroise Paré, repetía en su mente. Era el nombre del hospital donde tenían a su hija. ¿Usted sabe dónde queda el hospital Ambroise Paré?, preguntaba a cuanto transeúnte se le cruzaba. En el tercer intento, alguien le señaló el lugar y se dio cuenta que había estado dando vueltas cerca y no lo había reconocido. Al llegar, su corazón latía cada vez más fuerte. Preguntó por ella al portero. «Sí, señor, ¿usted quién es?», le dijeron en su idioma. Pero él simplemente avanzó haciendo caso omiso a lo que éste le decía. «Es mi hija», dijo después de tanta insistencia, con el poco francés que sabía. «Número 44», dijo el portero, algo confundido. Caminó por un pasillo muy largo. «El 44», se decía ahora. «¿Qué tan lejos puede estar?». «No tanto como Gales», se respondía en la mente. Y dando unos pasos más, llegó. Habitación 44. Allí estaba. Al verla, no pudo soportar más y rompió a llorar. «¿Dónde está la bebé?», preguntaba mientras intentaba reponerse. «Se la llevó una enfermera», contestó su hija, quien ya casi soltaba su último aliento. «Vida mía», dijo el anciano, algo cansado y agitado. «Te crié tan pequeña, tu madre te amó tanto, que no le importó que te vinieras tan lejos con tal de que seas feliz. Y mírate ahora». Esto decía mientras sollozaba. Realmente era la escena más triste y desgarradora que alguien podría imaginar. Allí estaba el anciano, acariciando a su pequeña después de años. La había venido a ver desde el otro lado del continente, solo para despedirse, pues ahora le quedaban solo 6 horas y tendría que volver al buque. Llevaría a su nieta a bordo para que viviera con él en Gales, pero la realidad le golpeaba cuando sabía que su hija, aunque agonizaba, aún vivía y la tendría que dejar. «Llévala contigo», decía su hija. El anciano secaba sus lágrimas. «Sí, mi vida, lo haré. Ojalá no tuviera que dejarte acá», contestaba el anciano, con la voz desquebrajada. «Solo toma sus cosas», le decía su hija otra vez, «y vete. Dile que yo iré después, ¿de acuerdo?». Ambos seres humanos lloraban al ver la realidad que les había tocado vivir. El anciano tomó una mochila con las cosas de la pequeña. Justo iba de salida cuando ésta se le atravesó. «Él es tu abuelo, hija, al que le enviábamos cartas a Gales, ¿recuerdas?». La pequeña lo observó muy detenidamente y muy de cerca. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña foto.
Sí, gritó, eres tú. Abuelo, dijo soltando una sonrisa. El anciano tuvo que tragar saliva y contener su llanto. No podría mostrarle la realidad que ahora tenía enfrente. Tendría que ser fuerte para decirle que él se iría con ella en el buque. No tuvo mejor idea que decirle que él tenía un barco y que podrían ir a dar una vuelta mientras su madre recibía medicina para que se curara pronto. Sí, contestó la pequeña. Bueno, despídete de tu madre y vámonos, que lo dejé encendido. Ah, claro, abuelo, contestó ella. Pero daremos una vuelta y luego vendremos por mamá. Sí, hija, pero ella vendrá tan pronto como le pongan la medicina. De acuerdo, contestó la pequeña nuevamente. El anciano tomó aire y se dibujó una sonrisa para llevar a su nieta rumbo al muelle. Observó a su hija por última vez y, diciéndole que la amaba, tomó de la mano a la pequeña y se fue. Cada paso que daba hacia aquel buque de guerra, pensaba en su pequeña hija, a quien la había criado desde pequeña y a quien ahora acababa de dejar agonizando en aquel frío hospital. Atrás estaba la tristeza y por delante el optimismo de seguir por su pequeña nietecita. Llegaron a la tabla que los conduciría al buque, cuando el oficial, un capitán, lo detuvo. ¿Cómo? No puedes traer a esa pequeña, le dijo. ¿Quién es? Señor, dijo el anciano, y estaba a punto de explicarle, cuando detrás de él apareció el teniente, quien lo interrumpió y le dijo al anciano, lleva a tu nieta a un lado, que hablaré con el capitán. Y diciéndole esto añadió, Señor, mi capitán, el señor Froilán me pareció sospechoso cuando subió al barco. Se me hizo extraño que un hombre de su edad se enlistara para la guerra, sobre todo como cocinero, por lo que teniendo mis dudas, lo he seguido y he descubierto que este hombre, este anciano, ha viajado por más de 6 meses con la esperanza de que atraquemos en el puerto de Rochelle, solo para despedirse de su hija, quien agoniza en estos momentos mientras hablamos. Tiene una enfermedad incurable. Ella ahora yace probablemente en los brazos de nuestro Creador. Por esa razón, al tener ella una hija, quien es nieta del señor Froilán, él la ha tenido que traer, pues a nadie tiene acá. Señor, le suplico, le ruego, haga usted una excepción y por humanidad le permita a este anciano lleve de regreso a su pequeña nieta a Gales y le dé una mejor vida. Y diciéndole esto, el teniente no pudo contener sus lágrimas. El capitán, al escuchar la historia, se conmovió en extremo y dándole un abrazo al anciano le dio la mejor habitación para los dos. En un mes volveremos a Gales, dijo. Pónganse cómodos y disfruten el viaje. Mi madre, ¿cuándo vendrá?, preguntó la pequeña, y el anciano respondió, mamá volverá pronto, no te preocupes. Pero esta respuesta solo alargó el tiempo de espera, pues no la convenció. Desde ese día, la pequeña lloró casi cada día durante el viaje. Intentaba volver con su madre, sin embargo, ya no había forma de regresar. Los días pasaron, los meses también, y los años se anidaron en su corazón. Con el tiempo supo la verdad de todo. Nada ni nadie podría describir el dolor que este anciano tuvo que soportar, porque este anciano era mi abuelo. Y gracias a él ahora estoy acá, frente a él. Se ha reunido con mi madre, se ha ido de esta vida. Sin embargo, le estoy muy agradecida. Supongo que deben estar felices de verme que logré hacerme de sus posiciones aquí. Y para bien. Gracias, abuelo Froilán. Siempre vivirás en mi corazón. Con amor, tu nieta, en Gales. Qué duro tener que enfrentar una situación así, mis queridos suscriptores y suscriptoras. Creo que nadie está hecho para soportar la dureza de la vida de esta forma, sus adversidades sobre todo.
Los que verdaderamente sienten ese fuego que produce amar de verdad, sin duda alguna, son los únicos que podrían superar un evento como este. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar. A veces el amor de un abuelo vence hasta su propio dolor para dar lo mejor y lo último por los que tienen el futuro enfrente. Espero hayas podido desencriptar esta historia. Si fue así, házmelo saber en tu comentario. Yo a cambio te regalaré un corazón, el corazón de Historias Encriptadas. Soy tu amigo Carlos Matthews y nos vemos en una próxima historia. Nuestro día a día lo pasamos de diferentes maneras, unos más felices que otros. Algunas veces son entretenidos, otras muy aburridos. Pero lo peor es cuando estos días son tristes, pues, sea cual sea el motivo de nuestra tristeza, no podremos evitar pensar en ello. Y en algunos casos, las lágrimas nos envolverán a tal grado que no nos será posible dejar de llorar. Jorge y Tania tenían 18 años. Ellos se conocieron cuando Tania estuvo estudiando en la universidad. Ambos vivían en Honduras y estaban pasando por una etapa muy feliz para ellos. Su vida parecía de color de rosas, pero las preocupaciones iniciaron cuando los padres de Tania se enteraron que ella tenía pareja. Se enojaron mucho más porque ellos veían a Jorge y decían que parecía una persona que no tenía aspiraciones en la vida. Los padres de Tania describían a Jorge como un vago más. Sin duda las palabras que dijeron ofendieron mucho a Tania, quien en un intento de defender a su pareja recibió una advertencia. Vas a dejar a ese vago y te concentrarás en tus estudios, si no ya no vivirás en esta casa. Tania, enojada, salió de su casa y se detuvo a pensar en un parque. Su enojo se llenó de impotencia y empezó a derramar lágrimas. Regresó a su casa y no le dirigió la palabra a nadie durante varios días. Pasados 5 días, ella volvió a ver a Jorge. Estaba algo fría por lo que había pasado en su hogar, pero con el pasar de las horas volvió en sí, y volvieron a ser aquella pareja muy enamorada de siempre. Ese día fue muy divertido para ambos, y sin duda, pasaron una noche inolvidable. Pasó un mes, y Tania ya llevaba un tiempo sintiéndose mal. Ella acudió a un centro de salud, y después de hacerle una serie de chequeos, se dio con la sorpresa de que estaba embarazada. Tania, en cuanto recibió la noticia, se quedó en shock. No lo podía creer. Fue tal su asombro que, ya cuando estaba camino a su casa, tenía la mirada perdida. Y cuando Jorge se enteró, tuvieron una fuerte discusión. Al inicio él no quería aceptar que ese era su hijo, pero ya con un poco de tiempo, terminó aceptándolo. Tania le preguntó cómo harían para decírselo a sus padres. Realmente ninguno de los dos sabían qué hacer, y en cuanto los padres de Tania se enteraron, estos la echaron de casa de una manera completamente despiadada. Le dijeron que se haga cargo sola de lo que había hecho, que ellos no tenían nada que ver con ese niño. Su padre fue quien se lo dijo, y lo hizo con el mayor dolor en su corazón. En realidad, él amaba a su hija, pero los actos que ella cometió lo llenaron de ira, y su error más grande fue el dejarse llevar por esta. Tania fue a buscar a Jorge llorando, y este al verla le dijo que no se preocupara, que él trabajaría y daría lo mejor de sí por su ahora familia. Además, le dijo que tenía una casa a las afueras de la ciudad. Estaba algo lejos, pero las cosas allí eran mucho más baratas y que ahí podrían rehacer su vida. Tania y Jorge desde entonces vivieron ahí, pero se dieron cuenta que la vida solos no era tan sencilla como se la imaginaron. Lo que ganaba Jorge era muy poco, y apenas si podían comer. Peor aún, estaba cerca el nacimiento de su pequeño,
y no sabían qué hacer para la llegada de ese día. Por otra parte, los padres de Tania se encontraban sumamente preocupados. No sabían qué pudo haber sucedido con ella. Su padre y su madre lloraban, y su padre lamentaba las palabras que le había dicho a su hija. Cuando Tania dio a luz, fue un momento sumamente feliz. Jorge y Tania ya eran una familia. Ella dio a luz en el Hospital General en la ciudad y posteriormente regresó al campo con su pequeño. Jorge aprovechó que estaban en la ciudad y buscó un trabajo que le pagara mucho mejor. Y lo encontró. Ahora trabajaba de ayudante de albañil y aprendió rápidamente. Tanto que años después, él pasó a ser el maestro de obra. Para este entonces ya habían pasado 2 años, y su pequeño hijo, a quien habían puesto de nombre Bruno, caminaba a lo largo de su casa. La casa en la que vivían era muy humilde, pero lo más importante para todos era que había salud y felicidad. Pronto Bruno iría al jardín de infantes. Ahora Tania podría trabajar medio tiempo para ayudar a Jorge con los gastos. Tania empezó a trabajar, y cuando Bruno cumplió 4 años, Jorge había conseguido trabajo en una obra grande, por lo que ganaría mucho durante un largo tiempo, pero Tania no estaba enterada de eso. Jorge ahorró dinero a lo largo de ese año, y un día le dijo a Tania que tenía un dinero ahorrado para que puedan darse ellos un pequeño gusto. Fue entonces que Tania, sin pensarlo, alistó sus cosas, y cuando le preguntó a Jorge sobre qué pasaría con Bruno, este le dijo que no se preocupara, que le avisaría a un familiar para que lo cuidara, y antes que salieran de su hogar le dijeron a Bruno: «Hijo, ya volvemos, iremos a comprar». Bruno, como de costumbre, se quedó solo en casa, pero lamentablemente, esta vez sus padres no volvieron a las pocas horas. Y también el familiar de Jorge falló con el acuerdo que tuvieron y no acudió a cuidar al pequeño Bruno, dejándolo completamente solo, noticia de la cual sus padres no estaban enterados. Al día siguiente, un hombre escuchó los llantos del pequeño. Él se acercó y le preguntó dónde estaban sus padres. «Mi mamá y papá me dijeron ayer que irían a comprar, pero aún no han llegado». El hombre, tras escuchar esto, imaginó que lo habían abandonado y le preguntó: «¿Ya comiste, pequeño?». Bruno le dijo que ya desde la mañana solo estaba bebiendo agua, a lo que este hombre se decía en su mente: «¿Cómo pueden existir personas así?». Y le dijo al pequeño: «¿Quieres venir conmigo? Yo te puedo dar de comer». El pequeño rápidamente aceptó y se fue con aquel hombre. Este se presentó y le dijo que se llamaba Juan. Lo llevó consigo a la ciudad, le dio de comer y todo fue muy divertido. Fueron a caminar por los parques y el hombre le dijo: «Quédate a jugar aquí con los demás niños. Yo iré a entregar estas cajas. Volveré por ti pronto». Bruno aceptó y fue corriendo a jugar con los demás niños. Corrió con ellos, se rió con ellos y pasó uno de los días más entretenidos de su vida. Horas después llegó Juan. Bruno lo miró extrañado, pues él aún tenía una caja en su mano, y le dijo: «Creí que entregarías todas las cajas». «Así es, pequeño. Esta es una que me acaban de encargar. ¿Quieres venir conmigo a entregarla?». Bruno aceptó. Por el camino ambos conversaban y Bruno, entusiasmado, le contaba lo que había pasado en el parque. Realmente estaba feliz por haber conocido nuevos amigos. Cuando llegaron a aquella casa a hacer la entrega, Bruno tocó el timbre, y cuando el señor de la casa salió se sorprendió por lo que estaba viendo. Él le dijo: «Te pareces mucho a mi hija, ¿sabes?». A lo que Bruno le preguntó: «¿Cómo se llama su hija?». Y este le respondió: «Se llama Tania». En ese momento la expresión de Bruno cambió rápidamente y le dijo: «¡Wow! Se llama igual que mi mamá».
Esto le sonó extremadamente raro a este hombre y le preguntó: ¿de casualidad tu padre se llama Jorge? Y Bruno le dijo: sí, mi papá se llama Jorge. ¿Cómo sabes? Juan, que estaba acompañando a Bruno, se quedó impactado con la conversación y se acercó y le preguntó de manera privada por qué le hacía esas preguntas al pequeño, a lo que el hombre de aquella casa le contestó: hace varios años no veo a mi hija. Ella se fue por una disputa que tuvimos. Yo no fui muy tolerante y la eché de casa. Ella estaba embarazada en ese entonces, y yo me dejé llevar por la ira. Durante todos estos años he estado arrepentido de esa decisión que tomé, y siempre quise volver a ver a mi hija y conocer a mi nieto, y siento que él lo es. Juan, que estaba acompañando a Bruno, le dijo: si gusta lo puedo llevar a la casa donde encontré al pequeño, para que pueda confirmar si es su nieto. Pero claro, no sé si sus padres irán a volver. Cuando encontré al pequeño esta mañana estaba solo en su casa, y él decía que sus padres se habían ido a comprar. Yo lo traje conmigo porque me conmovió su pobre mirada. Estaba planeando llevarlo a un orfanato, pero no imaginé que me encontraría con su abuelo. Juan guió a este hombre a la casa donde había encontrado al pequeño Bruno. Cuando llegó, bajó del vehículo y vio que había una mujer caminando de un lado a otro preocupada, como si estuviera buscando algo o a alguien. En cuanto este hombre la vio, se quedó inmóvil. No se lo podía creer. Después de tantos años, estaba volviendo a ver a su hija. Corrió a abrazarla. En cuanto Tania vio que su padre venía hacia ella, se quedó helada. Y cuando él la abrazó, sus lágrimas cayeron solas, y más aún cuando vio que Bruno venía con él. Jorge llegó a los minutos, no pudo contenerse y se unió al abrazo. Todos se abrazaron por un largo momento: Jorge, Tania, Bruno y el abuelo Esteban. Cuando éste volteó a darle las gracias a Juan, Juan ya no estaba, pero él jamás olvidaría a aquel ángel que lo llevó a reunirse nuevamente con su familia. Sin duda, Dios manda ángeles al mundo para que nos ayuden y protejan. Espero que te haya gustado esta hermosa historia. Si fue así, dale me gusta a este video, compártelo y no olvides dejarme un comentario sobre qué te ha parecido esta historia. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.